Hay personas que sonríen durante el día y lloran por las noches sin saber exactamente por qué. Personas que tienen trabajo, familia, amigos, una vida que desde fuera parece completa y, sin embargo, cargan con algo que no saben cómo nombrar. No es tristeza exactamente, no es depresión clínica, no es desesperación total. Es algo más silencioso, más profundo, más difícil de explicar en una consulta médica o en una conversación de café. Es un cansancio que no se va con dormir. Un peso que no desaparece con vacaciones. Una fatiga que vive en algún lugar entre el pecho y el alma y que aparece incluso en los momentos en que todo debería estar bien. ¿Te suena eso? ¿Has sentido alguna vez que estás funcionando pero no viviendo? ¿Que cumples con todo lo que se espera de ti, pero por dentro hay una voz muy pequeña que dice que algo falta, que algo duele, que algo se ha ido apagando poco a poco? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Y quiero que sepas también que eso que sientes tiene nombre en la Biblia. Tiene nombre, tiene diagnóstico y tiene remedio. No un remedio rápido, no una fórmula mágica, sino algo mucho más poderoso. Una verdad que lleva siglos sanando corazones rotos, almas agotadas y espíritus que creían que ya no tenían fuerzas para seguir. Hoy quiero hablar contigo sobre el cansancio del alma, no del cuerpo, no de la mente. Aunque todo está conectado, quiero hablar de ese agotamiento espiritual que muchos de nosotros llevamos encima sin reconocerlo, sin nombrarlo, sin saber que hay una salida. Y quiero hacerlo desde la Biblia, sí, pero también desde la vida real, desde las historias de personas que estuvieron exactamente donde quizás tú estás ahora y que encontraron en la fe no una escapatoria, sino un suelo firme donde volver a ponerse de pie. Quédate conmigo, esto va a valer la pena. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el cansancio del alma? Porque mucha gente confunde esto con la pereza, con la falta de motivación, con el mal humor pasajero. Y no es nada de eso. El cansancio del alma es algo mucho más serio y mucho más común de lo que creemos. Piensa en una batería de teléfono, cuando está al 100% funciona perfectamente. Puedes llamar, navegar, escuchar música, hacer fotos. Pero hay teléfonos que aunque les pongas a cargar, nunca llegan al 100%, se quedan al 40%, al 30%, al 20%. Y tú los usas así porque no te queda otra. Pero sabes que en cualquier momento se pueden apagar. Así es el cansancio del alma. No es que te hayas quedado sin batería, es que llevas meses, quizás años, funcionando con la reserva y esa reserva cada vez es más pequeña. ¿Y cómo llega uno a ese punto? Hay muchos caminos. Algunas personas llegan ahí después de un duelo, una pérdida que no terminaron de procesar. Otras, después de años de dar sin recibir, de cuidar a todos sin que nadie las cuide a ellas. Otras, después de una traición, una decepción profunda que les rompió algo por dentro. Y otras, simplemente por el desgaste acumulado de la vida moderna. Esa vida que nos exige siempre más rápido, siempre más productivos, siempre disponibles, siempre conectados, siempre sonriendo en las redes sociales, aunque por dentro estemos desmoronándonos. La Biblia conoce este cansancio y lo conoce muy bien, no lo ignora, no lo minimiza, no lo condena. Lo mira de frente con compasión y dice: ven, que hay algo que quiero mostrarte. Uno de los pasajes más poderosos sobre este tema está en el libro de los Salmos, el Salmo 42. Escúchalo con atención porque estas palabras fueron escritas hace más de 3000 años y sin embargo parecen escritas esta mañana para ti. El salmista escribe: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Detente un momento aquí, mira la imagen que usa el salmista. Un ciervo buscando agua. No cualquier agua. Agua que corra, agua viva, agua que sacie de verdad. Y ese ciervo no está paseando tranquilamente. Está bramando, está desesperado, está sediento hasta el límite. Esa es la imagen del alma agotada. No alguien que ha perdido la fe, sino alguien que tiene tanta sed de Dios que casi no puede respirar. Y fíjate en algo más. El salmista no oculta su dolor, no finge que todo está bien, no pone cara de que tiene la fe resuelta y el corazón en paz. Dice claramente: mis lágrimas han sido mi pan. He llorado tanto que las lágrimas se han convertido en mi alimento diario. Y encima hay voces a su alrededor que le preguntan con burla: ¿y dónde está ese Dios tuyo? ¿Dónde está esa fe que tanto proclamas? ¿No te suena familiar? ¿No has tenido alguna vez esa voz
dentro de ti, o quizás de alguien cercano que te ha preguntado lo mismo. Si Dios existe, ¿por qué estás sufriendo tanto? Si tienes fe, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué no te arregla Dios la vida? Esa pregunta, esa duda, ese momento de oscuridad, no es una señal de que tu fe es débil, es una señal de que eres humano, completamente, profundamente humano. Y Dios no se asusta de esa pregunta, al contrario. La Biblia está llena de personas que se la hicieron. Pensemos en el profeta Elías. Este es uno de mis personajes favoritos de toda la Escritura, precisamente porque es tan real, tan contradictorio, tan parecido a nosotros. Elías era un profeta poderoso. Había hecho cosas extraordinarias en nombre de Dios. Había enfrentado a reyes. Había desafiado a cientos de profetas falsos él solo. Había visto milagros con sus propios ojos y, sin embargo, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes encontramos a Elías completamente derrumbado, huyendo, sentado bajo un árbol en el desierto, pidiendo morirse. Literalmente, las palabras exactas son: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías, el gran profeta, el hombre de fuego, el que había visto la gloria de Dios en acción, está sentado en el desierto pidiendo que todo acabe. ¿Qué había pasado? Que después de una victoria enorme, después de un momento de gracia extraordinario, llegó la amenaza de la reina Jezabel. Y algo en Elías se quebró. El agotamiento acumulado, el miedo, la soledad, la sensación de que todo lo que había hecho no había servido de nada, todo eso cayó sobre él de golpe como una montaña. Y ahora la pregunta clave: ¿qué hace Dios en ese momento? ¿Le da una charla motivacional? ¿Le recuerda todos sus logros espirituales? ¿Le dice que se ponga las pilas y deje de quejarse? No. Lo que hace Dios es algo tan sencillo y tan profundo que la primera vez que lo leí me dejó sin palabras. Dios manda a un ángel. Y el ángel no llega con un mensaje teológico ni con una revelación mística. El ángel toca a Elías en el hombro y le dice: levántate y come. Eso es todo, levántate y come. Había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. Y el ángel volvió. Le tocó de nuevo y le dijo: levántate y come, porque largo camino te queda por delante. Esto me parece uno de los pasajes más tiernos de toda la Biblia. Dios no ignora el cansancio de Elías, no lo juzga, no lo condena por haber llegado a ese punto. Lo que hace es atender primero lo más básico. El cuerpo necesita descanso, el cuerpo necesita alimento. Y solo después, cuando Elías tiene fuerzas mínimas, viene el resto. ¿Cuántas veces nos hemos exigido a nosotros mismos funcionar espiritualmente al máximo cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están en el suelo? ¿Cuántas veces nos hemos dicho que deberíamos tener más fe, rezar más, confiar más, cuando en realidad lo que necesitamos es dormir, comer bien, respirar, parar? Dios no te pide que seas un superhéroe espiritual. Dios te conoce, sabe que estás hecho de carne, de nervios, de emociones, de límites, y en lugar de ignorar esos límites, los respeta, los atiende, los cuida. Pero hay algo más en esta historia de Elías que quiero que no te pierdas. Después de que Elías come y descansa, Dios le habla y le hace una pregunta, una sola pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta de reproche, es una pregunta de amor. Es la misma pregunta que Dios te hace a ti hoy. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este punto de agotamiento? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha traído hasta esta cueva, hasta este desierto interior donde te sientes solo, perdido y sin fuerzas? Y Elías responde con honestidad total. Dice: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se siente solo. Se siente el único, se siente incomprendido, perseguido, abandonado. Y eso, ese sentimiento de soledad radical, es uno de los síntomas más claros del cansancio del alma. Cuando llegamos a ese punto, tendemos a pensar que somos los únicos que sufrimos, que nadie nos entiende, que estamos completamente solos en nuestra lucha. Y la respuesta de Dios es reveladora. No le dice que está equivocado en su dolor. No le dice que exagera, pero sí le dice algo que cambia todo. He reservado para mí 7.000 en Israel, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. En otras palabras, no estás solo, Elías. Hay más personas como tú. Tu sensación de soledad es real, pero no es la realidad completa. Esto es importantísimo.
El cansancio del alma nos miente, nos dice que estamos solos, nos dice que nadie más pasa por lo que nosotros pasamos, nos dice que somos los únicos que luchan, los únicos que dudan, los únicos que a veces quieren rendirse. Y es mentira, una mentira muy convincente, pero mentira al fin. Hay millones de personas en este momento sintiendo exactamente lo que tú sientes. Millones de almas cansadas buscando agua como el ciervo del Salmo 42. Y Dios lo sabe. Y Dios está ahí, en medio de todas esas almas cansadas, ofreciendo exactamente lo que necesitan. Pero vayamos más profundo, porque quiero hablar de algo que pocas veces se dice en los espacios religiosos y que sin embargo es absolutamente fundamental para entender el cansancio del alma. Y es esto. A veces el cansancio del alma no viene de la falta de fe. Viene del exceso de esfuerzo humano sin descanso en Dios. Permíteme explicarme. Hay personas muy religiosas, muy comprometidas, muy activas en su fe, que sin embargo están completamente agotadas. Personas que hacen mucho, que dan mucho, que se implican en todo, pero que en algún momento perdieron algo esencial. La conexión íntima, personal, silenciosa con Dios. Están tan ocupadas haciendo cosas para Dios que han olvidado estar con Dios. Jesús habla de esto de manera directa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Es la historia de Marta y María. Jesús llega a la casa de estas dos hermanas. María se sienta a los pies de Jesús y escucha. Marta, en cambio, está ocupadísima preparando todo, sirviendo, organizando. Y en un momento Marta se acerca a Jesús, probablemente con cara de agotamiento y quizás de cierta indignación, y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude. Y la respuesta de Jesús es una de las más tiernas y más directas de todo el Evangelio. Le dice: Marta, Marta, estás inquieta y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Fíjate en cómo Jesús la llama. No dice Marta a secas, dice Marta, Marta. Con esa repetición que en el lenguaje bíblico indica ternura, preocupación genuina, amor. Como cuando una madre llama a su hijo por su nombre 2 veces porque está preocupada por él. Jesús no está regañando a Marta. Está mirándola con amor y diciéndole: te veo. Veo que estás agotada, veo que estás turbada y quiero que sepas que hay algo más importante que todo lo que estás haciendo. ¿Y qué es esa cosa necesaria? Estar presente, escuchar, descansar en la presencia de Dios. No hacer, simplemente ser. Esto va completamente en contra de la lógica de nuestra cultura. Vivimos en una sociedad que nos valora por lo que producimos, por lo que logramos, por lo que hacemos. El descanso se ve como pereza, la contemplación se ve como pérdida de tiempo. Y sin embargo, Jesús dice que esa es la mejor parte, la que no se puede quitar. Ahora bien, no quiero que nadie malinterprete esto. Jesús no está diciendo que el servicio, el trabajo, el compromiso no importan. Importan muchísimo. Lo que está diciendo es que el orden importa. Primero el encuentro con Dios. Primero el descanso en su presencia. Primero la escucha. Y desde ahí, desde ese lugar de plenitud y no de agotamiento, entonces el servicio fluye de manera natural, sin resentimiento, sin desgaste, sin ese cansancio que te deja vacío. Piénsalo así. Imagina que tienes un pozo y cada día sacas agua de ese pozo para dar de beber a todos los que te rodean. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus compromisos. Sacas y sacas y sacas, pero nunca te preocupas de que el pozo se llene. Nunca te detienes a dejar que la lluvia lo rellene, a dejar que el manantial subterráneo haga su trabajo. ¿Qué pasa? Que un día el pozo se seca y entonces no tienes nada para dar a nadie, ni siquiera a ti mismo. El tiempo con Dios, la oración, el silencio, la lectura de la Escritura, son la lluvia que llena el pozo, son el manantial que no se agota. Y cuando descuidamos eso, cuando lo posponemos siempre para cuando tengamos más tiempo, que nunca llega, el pozo se va vaciando lentamente sin que nos demos cuenta, hasta que un día nos encontramos en el desierto como Elías, sin fuerzas, sin esperanza, preguntándonos cómo llegamos hasta aquí. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial y que tiene que ver con una de las promesas más conocidas y más malentendidas de toda la Biblia. Es el versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este es quizás el versículo más citado cuando alguien está agotado, y sin embargo creo que muchas veces no lo entendemos del todo, porque hay una parte que solemos pasar por alto. Jesús no dice simplemente venid a mí y descansad, dice venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. ¿Qué es un yugo? En la época de Jesús, un yugo era una pieza de madera que se ponía sobre el cuello de los bueyes para que pudieran tirar de un arado juntos. El yugo une a dos animales para que trabajen como uno. Y Jesús está usando esa imagen de manera deliberada. Está diciendo, pon tu cuello junto al mío, tira conmigo, no solo descansa en mí, sino camina conmigo, trabaja conmigo, aprende de mí. Esto es una imagen de compañía, no de inactividad. El descanso que Jesús ofrece no es el descanso del que no hace nada, es el descanso del que ya no carga solo. El descanso de saber que hay alguien a tu lado que conoce el camino, que tiene la fuerza, que a ti te falta, que no te va a abandonar cuando el terreno se ponga difícil. ¿Y qué significa aprender de él? Jesús lo dice, soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, aprende a no cargar con lo que no es tuyo. Aprende a soltar el control, aprende a confiar, aprende a no necesitar tenerlo todo resuelto para poder estar en paz. Aprende que la humildad no es debilidad, sino la forma más inteligente de vivir porque reconoce los propios límites y se apoya en algo más grande que uno mismo. Hay algo que me gusta mucho hacer cuando hablo de este tema y es preguntar, ¿de qué estás cargado que no es tuyo? Porque una gran parte del cansancio del alma viene de cargar con pesos que no nos corresponden. Cargamos con el futuro que no podemos controlar, cargamos con el pasado que no podemos cambiar, cargamos con las decisiones de otras personas que no son nuestra responsabilidad. Cargamos con expectativas que otros pusieron sobre nosotros y que nunca elegimos. Cargamos con miedos que aún no se han materializado. Cargamos con culpas que ya deberían haber sido perdonadas por Dios y por nosotros mismos. Y todo eso pesa muchísimo. Y el alma se dobla bajo ese peso y llega un momento en que ya no puede más. Jesús dice, eso que cargas que no es tuyo, dámelo a mí, yo lo llevo. Tú llevas solo lo que es tuyo, lo que te corresponde hoy, en este momento, en este día. No mañana, no el año que viene, hoy. Esto me lleva a uno de los principios más prácticos y más liberadores que he encontrado en la Biblia para combatir el cansancio del alma. Y es el principio del día suficiente. Jesús lo enseña en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Basta a cada día su propio mal? Esa última frase en algunas traducciones suena casi dura, basta a cada día su propio mal. Pero lo que Jesús está diciendo es algo profundamente liberador. Está diciendo, no acumules el dolor de mañana sobre el dolor de hoy, no cargues con lo que aún no ha llegado. Vive este día. Afronta este momento, confía en que para el de mañana también habrá gracia. Hay una palabra en hebreo que me parece preciosa en este contexto, maná. El maná era el alimento que Dios daba al pueblo de Israel en el desierto. Y tenía una característica muy específica. Solo podías recoger la cantidad necesaria para ese día. Si intentabas guardar más, se echaba a perder. Dios lo diseñó así a propósito, para enseñarle al pueblo que la confianza no se puede almacenar. La gracia no se puede acumular para el futuro. Hay que pedirla, recibirla y vivirla día a día. ¿Cuánto del cansancio que sientes hoy viene de estar viviendo en el futuro? De estar preocupado por lo que puede pasar, por lo que podría salir mal, por lo que quizás nunca llegue. La ansiedad, en su esencia, es vivir en un tiempo que aún no existe. Y el alma que vive constantemente en el futuro nunca puede descansar en el presente. Pero quiero ir todavía más profundo, porque hay un tipo de cansancio del alma que es especialmente pesado y que tiene que ver con algo que llevamos muy adentro. La culpa, la vergüenza, el peso de nuestros propios errores, de nuestras propias decisiones equivocadas, de las cosas que hicimos o dejamos y que nos cuesta soltar. Conozco personas que llevan décadas cargando con algo que hicieron mal, algo que quizás nadie más recuerda, pero que ellas no pueden olvidar. Y ese peso, esa piedra que llevan en el pecho, es una de las formas más agotadoras del cansancio del alma. El Salmo 32 habla de esto con una honestidad que quita el aliento. David escribe, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, mientras guardé mi culpa dentro, mientras no la reconocí, mientras intenté cargar con ella, solo me fui consumiendo por dentro. Los huesos envejecidos, el verdor convertido en sequedad.
Esa es la imagen del alma que carga con culpa, no perdonada. Y luego David dice algo que lo cambia todo. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión, el reconocimiento, el soltar el peso ante Dios, eso es lo que libera. No el olvido forzado, no el fingir que no pasó nada, no el convencerse de que ya no importa, sino el acto honesto, humilde, valiente de decir, Señor, aquí está, esto hice, esto cargué y no puedo más con ello. Y la respuesta de Dios, siempre, sin excepción, es el perdón. No el perdón condicionado, no el perdón a medias, no el perdón que recuerda y saca en cara. El perdón total, completo, que el Salmo 33 describe con una imagen que me estremece cada vez que la leo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente nunca se encuentran, son infinitamente distantes. Así de lejos pone Dios nuestros pecados cuando los perdonamos. Así de lejos. Sin embargo, nosotros seguimos cargando con ellos, seguimos volviendo a buscarlos, seguimos construyendo nuestra identidad sobre ellos. Y el alma se agota de cargar con lo que Dios ya tiró al fondo del mar. Hay una anécdota que me gusta contar cuando hablo de esto. Hay una tradición que dice que cuando Corrie ten Boom, esa mujer holandesa que sobrevivió a los campos de concentración nazis y dedicó su vida a predicar el perdón, hablaba del perdón de Dios, solía decir que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y pone un cartel que dice, prohibido pescar. Eso es el perdón de Dios, eso es lo que Él hace con lo que tú cargas. Y la pregunta es, ¿vas a seguir pescando en ese mar o vas a confiar en el cartel? Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental para recuperarse del cansancio del alma y que está directamente conectado con la enseñanza bíblica. Es la importancia del silencio, del parar, de lo que los hebreos llamaban Shabbat, el descanso sagrado. En el Génesis, cuando Dios termina la creación, descansa. No porque estuviera cansado, no porque necesitara recuperarse, sino porque el descanso es parte del orden divino. Está tejido en la estructura misma de la realidad. El séptimo día no es un accidente ni un capricho. Es una declaración de que la vida no puede ser solo producción, solo actividad, solo movimiento. La vida necesita pausa, la vida necesita silencio, la vida necesita espacio para simplemente ser. Y en el Salmo 46, versículo 10, Dios dice algo que es casi una orden suave, casi un susurro insistente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Parad, dejad de correr, dejad de hacer, dejad de planificar, dejad de preocuparos por un momento. Y en ese silencio, en esa quietud, descubriréis algo que el ruido constante de la vida moderna os impide ver, que Dios está ahí, que siempre ha estado ahí, que en medio del caos, en medio del cansancio, en medio de la oscuridad, hay una presencia que no se va, que no se cansa, que no se rinde. Vivimos en una cultura que tiene miedo al silencio. Ponemos música mientras conducimos, el televisor de fondo, mientras comemos, el teléfono en la mano, mientras esperamos. Hemos llenado cada segundo disponible con ruido, con estímulos, con información. Y el alma, que necesita silencio para respirar, para escuchar, para sanar, se asfixia lentamente en medio de todo ese ruido. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin pantallas, sin nada durante al menos 10 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que el silencio te rodeara y simplemente estuviste presente en él, sin huir? No te digo que sea fácil. Al principio el silencio incomoda. Al principio, cuando paras el ruido exterior, el ruido interior se hace más fuerte. Los pensamientos, las preocupaciones, las voces que has estado evitando escuchar. Pero si te quedas en ese silencio, si no huyes de él, algo empieza a cambiar. El ruido interior también se va calmando y en ese espacio que queda, en ese hueco que el silencio abre, Dios habla. No siempre con palabras, no siempre con mensajes claros y concretos, a veces simplemente con una paz que no tiene explicación lógica. Una paz que Pablo describe en su carta a los Filipenses como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, que no necesita que todo esté resuelto para existir. Una paz que es en sí misma la presencia de Dios. Ahora quiero hablar de algo que es quizás la parte más difícil de todo lo que vamos a tratar hoy. Y es la pregunta que tarde o temprano todos nos hacemos cuando el cansancio del alma se hace muy pesado. La pregunta que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta, pero que está ahí, en el fondo. ¿Para qué? ¿Para qué
Todo este esfuerzo, ¿para qué seguir? ¿Para qué confiar en Dios si la vida sigue siendo tan dura? Es la pregunta del sufrimiento, la pregunta que ha desvelado a filósofos y teólogos durante siglos. Y no voy a pretender que tenga una respuesta perfecta y completa, porque no la tengo, nadie la tiene. Pero sí quiero compartir lo que la Biblia dice y lo que yo he visto en décadas de acompañar a personas en sus momentos más oscuros. El libro de Job es quizás el texto más honesto y más valiente de toda la Biblia cuando se trata del sufrimiento. Job era un hombre justo, bueno, fiel, y sin embargo perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes, su reputación. Y Job no guarda silencio, no acepta con resignación falsa lo que le pasa, clama, protesta, pregunta, exige una respuesta de Dios. Y lo que me parece extraordinario es que Dios no condena a Job por eso. Al final del libro, Dios le dice a los amigos de Job, esos que le habían dado respuestas fáciles y teológicamente correctas, pero humanamente frías, que ellos no habían hablado bien de Dios, pero que Job sí. Job, que había protestado, que había cuestionado, que había exigido respuestas, ese Job había hablado bien de Dios, porque había sido honesto, porque había llevado su dolor real ante Dios en lugar de esconderlo detrás de frases hechas. La fe que Dios valora no es la fe que pretende que todo está bien cuando no lo está. Es la fe que lleva el dolor real ante Dios y dice, no entiendo esto, me duele, estoy agotado, pero aquí estoy, todavía aquí. Y hay algo más en Job que me parece fundamental. En el capítulo 38, cuando Dios finalmente responde a Job, no le da una explicación del sufrimiento, no le dice por qué pasó lo que pasó. Lo que hace es mostrarle la vastedad de la creación, la profundidad del universo, la complejidad de todo lo que existe. Y en ese encuentro con la grandeza de Dios, algo cambia en Job. No porque tenga respuestas, sino porque ha encontrado presencia. Eso es lo que el alma cansada necesita más que nada, no explicaciones, no respuestas a todos sus porqués, sino presencia, la certeza de que en medio del dolor, en medio del agotamiento, en medio de la oscuridad más profunda, hay alguien que está ahí, que ve, que conoce, que no se ha ido. Y eso me lleva a uno de los momentos más oscuros y más luminosos de toda la historia humana. La cruz. Jesús en la cruz, en el momento más extremo de sufrimiento físico y espiritual, grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22 puesto en los labios del Hijo de Dios en su momento de mayor agonía. Y esto es extraordinario. Jesús mismo conoció el cansancio del alma. Jesús mismo sintió el peso del abandono, de la soledad, de la oscuridad, y no lo escondió, lo gritó, y sin embargo, ese grito no fue el final. 3 días después, la resurrección, la luz después de la oscuridad más profunda, la vida después de la muerte más real, y ese misterio que está en el corazón de la fe cristiana es la promesa más grande que existe para el alma cansada, que la oscuridad no es la última palabra, que después de la noche más larga viene el amanecer. Que el sufrimiento no destruye, sino que puede transformar si lo dejamos en las manos de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, con una de las afirmaciones más audaces de toda la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las fáciles, todas las pérdidas, los fracasos, los dolores, las traiciones, los momentos de oscuridad total. Todo puede ser usado por Dios para bien, para crecimiento, para algo que en este momento quizás no podemos ver, pero que existe. No es una promesa de que todo va a salir como queremos. Es una promesa de que nada se pierde, que nada es en vano, que incluso lo más oscuro de nuestra vida puede convertirse en luz para alguien más, en sabiduría que no teníamos, en compasión que no podríamos haber desarrollado de otra manera. Quiero contarte algo. He conocido personas que han perdido hijos, que han sobrevivido a enfermedades devastadoras, que han salido de matrimonios rotos, de adicciones que parecían imposibles de vencer, de depresiones que los tenían en el suelo. Muchas de esas personas, no todas, pero muchas, llegaron un día a decirme algo que me parece uno de los testimonios más poderosos de la fe. Me dijeron, no cambiaría lo que viví, no porque no haya dolido, sino porque a través de ese dolor me convertí en quien soy, porque a través de esa oscuridad encontré a Dios de una manera que nunca hubiera encontrado en la comodidad, porque ese sufrimiento me abrió el corazón de una forma que el bienestar nunca podría haberlo hecho. No digo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo,
No digo que Dios lo cause, digo que Dios puede redimirlo. Digo que en las manos de Dios incluso lo roto puede convertirse en algo hermoso. Hay un arte japonés que me parece una parábola perfecta de esto. Se llama kintsugi. Es la técnica de reparar cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, las resaltan, las llenan de oro y el resultado es un objeto más hermoso que el original, más valioso precisamente por sus roturas. Eso es lo que Dios hace con las almas rotas. No las tira, no las ignora, las repara con oro y las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en la parte más luminosa de todo. Pero, llegados a este punto, quiero ser muy práctico, porque la fe sin acción concreta puede quedarse en palabras bonitas que no cambian nada. ¿Qué puedes hacer tú hoy de manera concreta para empezar a sanar el cansancio de tu alma? Lo primero es reconocerlo, nombrarlo, no seguir diciéndote que estás bien cuando no lo estás, no seguir funcionando en modo automático esperando que todo se arregle solo. El primer paso es siempre la honestidad, con Dios, con uno mismo y, si es posible, con alguien de confianza. El alma que no puede hablar de su dolor está atrapada en él. El alma que puede nombrarlo ya ha dado el primer paso hacia la libertad. Lo segundo es volver al silencio. Crear un espacio diario, aunque sea pequeño, de quietud. Puede ser 10 minutos por la mañana antes de que empiece el ruido del día. Puede ser un paseo sin teléfono. Puede ser sentarse en una iglesia vacía durante unos minutos. Puede ser simplemente cerrar los ojos y respirar profundo y decir: Señor, aquí estoy. No tengo palabras, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Lo tercero es volver a la escritura, no como una obligación, no como un deber religioso, sino como lo que realmente es una carta de amor de Dios a su criatura. Empieza por los Salmos. Lee uno al día. No lo analices, no lo estudies, solo léelo lentamente como si fuera una conversación. Y deja que las palabras lleguen a donde duele. Lo cuarto es buscar comunidad. El cansancio del alma prospera en el aislamiento. Necesitamos a otros. Necesitamos personas que nos conozcan de verdad, que puedan ver cuando estamos mal, aunque pongamos buena cara, que puedan orar con nosotros, que puedan simplemente estar presentes. La fe cristiana nunca fue pensada para vivirla en soledad. Somos cuerpo, somos comunidad, y cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto debe sostenerlo. Y lo quinto, quizás lo más difícil, es aprender a recibir. Muchas personas que llegan al cansancio del alma son personas que dan mucho y reciben poco. No porque no haya nadie dispuesto a dar, sino porque ellas no saben o no pueden recibir. Han construido su identidad en ser los que ayudan, los que sostienen, los fuertes, y aceptar ayuda les parece una derrota. Pero recibir es también un acto de fe. Recibir el amor de Dios, recibir el amor de las personas que nos rodean, es reconocer que somos criaturas no dioses, que tenemos límites, que necesitamos y que eso no es una debilidad. Es la condición humana más honesta y más hermosa. Quiero terminar con algo que me parece uno de los textos más consoladores de toda la Biblia. Es Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. Escúchalo despacio, deja que llegue. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Esa imagen, el águila no vuela batiendo las alas constantemente. El águila busca las corrientes de aire caliente, las térmicas, y se deja llevar por ellas. Se eleva sin esfuerzo propio, sostenida por algo que no ha creado ella, que no puede controlar, pero en lo que confía completamente. Eso es la esperanza en Dios. No una espera pasiva, no una resignación fatalista. Es confiar en que hay una corriente más grande que nosotros que nos puede sostener y elevar cuando nuestras propias fuerzas se han agotado. Es dejar de batir las alas desesperadamente y aprender a extenderlas y confiar. ¿Estás cansado? ¿Está tu alma agotada de tanto luchar, tanto cargar, tanto intentar? Extiende las alas. No tienes que volar solo, no tienes que tener fuerzas que no tienes, solo tienes que confiar en la corriente, solo tienes que decir: Señor, no puedo más. Llévame tú, y Él lo hará. No siempre como esperas, no siempre en el tiempo que quisieras, pero lo hará porque es fiel, porque no se cansa, porque te conoce por tu nombre. Porque antes de que existieras ya te amaba. Y ese amor no depende de tu rendimiento,
ni de tu productividad, ni de cuántas veces hayas fallado. Es un amor que no se agota, un amor que no se rinde, un amor que te espera siempre con los brazos abiertos, como el padre de la parábola del hijo pródigo, que vio venir a su hijo desde lejos, todavía sucio y derrotado, y corrió a su encuentro. Dios corre hacia ti, incluso cuando tú no tienes fuerzas para correr hacia Él, especialmente cuando no tienes fuerzas. Que encuentres hoy un momento de silencio, que en ese silencio puedas dejar caer lo que ya no puedes cargar, que sientas, aunque sea por un instante, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que mañana y pasado y todos los días que vengan recuerdes que no estás solo, que nunca lo has estado, y que el Dios que creó el universo tiene su mirada puesta en ti, en tu cansancio, en tu alma, y te dice con una ternura que ninguna palabra humana puede expresar del todo. Ven, descansa, yo te sostengo, ve en paz.